Tiempo de espera, capítulo número 4, las hijas. No me detendré en narrar los recuerdos que tengo de mi padre, los que se remontan a mi primera infancia. En la memoria aparece la imagen de ese hombre alto, de cuerpo esbelto y paso firme. Me espera algunas veces a la salida del colegio. Mi madre dice que paga regularmente la cuota, la mía y la de mi hermana Cintia. Cuando llega no sabe qué decirme. Me invita a tomar un helado. Después caminamos juntos por los senderos empedrados de la plaza. Nos sentamos en algún banco y preguntará cómo me va en la escuela. Bien, le contesto y me quedo con las ganas de decirle cómo me va a ir. No es difícil aprender a escribir y leer, resolver algunos problemas, cumplir con la tarea, investigar en los libros algún tema, acudir a las clases de deporte, e idioma, el taller de arte y a los espacios de recreación. Tal vez eran demasiadas actividades, pero conformaban mi rutina. No conocía otra forma de ocupar el tiempo. Sí era difícil comprender por qué él aparecía esporádicamente en mi vida. Sin embargo, recuerdo cuando le decía a mi hermana, en mis argumentos infantiles, que nuestro padre estaba muy ocupado en su trabajo. Por eso no puede visitarnos seguido. No hacía más que repetir las palabras de mi madre. Por alguna razón soslayaba su actitud de rencor, justificando su ausencia en razones ajenas a sus sentimientos y voluntad. Cuando crecí y las circunstancias nos reencontraron en el afecto y la pasión médica, supe que desde niña había comprendido de modo subconsciente su dificultad para expresar las emociones y hacerse cargo de la situación familiar que lo había alejado de las hijas, de la familia. Cintia, sin embargo, asumió otra actitud. Mamá la convenció de que nos había abandonado optando por desarrollar la profesión en detrimento de nosotras. Y aunque yo trataba en vano de acercarle recuerdos de la niñez, de los que ella carecía, la imagen de Octavio Linares se dibujaba en su memoria, cobrando sentido solo al momento del reproche y las circunstancias adversas. No era fácil cambiar esta realidad. Sin embargo, era posible, con solo proponérmelo, mantener con mi padre una relación afectiva. Lo que no estaba previsto eran las desavenencias que en el plano de las relaciones laborales nos enfrentarían en un futuro aún lejano. Hasta la llegada de la adolescencia, mi padre era para mí el hombre que, aún ausente, demostraba un intenso deseo de prosperar en el ámbito de las ciencias médicas, ciencia a la que le dedicaba un tiempo profuso. Tal vez inconscientemente él tuvo mucho que ver con mi vocación y muy especialmente con mi espíritu investigativo. Cuando concluida la escuela secundaria le manifesté la intención de estudiar medicina, sentí por primera vez que se amalgamaban nuestras vidas. Aún siendo conflictivo conciliar intereses y expectativas, algo que iba más allá de las aspiraciones personales, nos encontraría unidos. La necesidad de vencer las barreras que día tras día se interponían entre la salud y la enfermedad. No puedo condenar a Cintia por su indiferencia. Para ella Octavio era casi un desconocido. Su carácter introvertido, muy parecido a él mismo, no contribuía a que se relacionasen de manera afectiva. Para más, mi hermana había desarrollado un pensamiento liberal. Su capacidad creativa la llevó a formarse en el arte escénico. Mientras cursaba el cuarto año de la escuela secundaria, en un instituto de formación teatral conoció a Hernán. Él había sido invitado en su condición de productor de cine a la fiesta de graduación de ese año, oportunidad en la que un grupo de compañeras de Cintia estrenó una comedia con el fin de agasajar a las egresadas. Minutos después de concluido el acto de colación de grado, el muchacho quiso saber quién era la responsable de la escenografía de la obra. Así se conocieron. Pronto se involucraron afectivamente y pocos meses más tarde se fueron a vivir a Alemania. Fueron vanos los intentos de mi madre para convencerla de la importancia de concluir primero con sus estudios secundarios. Se concretaba para ella un anhelo fuertemente esperado: dedicarse a la producción, pero especialmente hacerlo lejos de su familia. En definitiva, el balance afectivo que hacía mi hermana no le ofrecía resultados demasiado alentadores. Había vivido entre el resentimiento de la madre y la culpa del padre.
una carga demasiado pesada de sobrellevar. Para entonces, nuestra madre se había casado con un político y sus días transcurrían entre viajes, hoteles y acontecimientos sociales. Yo dedicaba mis días a los estudios universitarios y mi padre continuaba ensimismado en su pasión profesional. Vaya a saber por qué, antes de viajar, Cintia quiso verlo. Tal vez ni ella misma lo tuviera muy en claro. Lo situó en la plaza donde habían pasado gran parte de los momentos en común. Después me relató más o menos así el encuentro. Llegué con una congoja inexplicable. Ninguno de los dos sabía qué decir. Cuando el silencio comenzó a doler, papá me tomó de la mano y expresó su alegría por verme. Me agradeció la iniciativa por el encuentro y expresó que no opinaría sobre mi partida, apresurándose a agregar que también sabía que yo no se lo permitiría. Tal vez porque seguía muda ante las circunstancias, continuó hablando. Manifestó su alegría por saber que me dedicaría a lo que tanto me gustaba. Me instó, aunque de manera muy sutil, a continuar allí o donde fuera con mis estudios. Y entonces dijo: me gustaría conocer a ese joven. Hernán es parte de mi presente, quise decirle. Una manera de romper con el pasado, pero no me animé. Después de todo, en ese mismo momento comprendí que él era solo responsable de sus limitaciones, no de las mías. Y las mías mostraban también una incapacidad para relacionarme con los otros, demostrar los sentimientos, romper con los prejuicios, tomar de él aquello que podía entregarme. Pero era tarde para estas reflexiones. Solo atiné a decirle: no faltará oportunidad, papá. Deja que primero lo conozca yo. Me sonreí y él hizo lo mismo. Me gustaba enfrentarlo con mi osadía, demostrarle mi independencia. ¿A qué hora sale tu avión? Esta noche a las 22. Inconscientemente había planificado la cita para que no diera lugar a un nuevo encuentro. Alguna razón entonces desconocida y que hoy puedo suponer me hizo sentir la peor hija del mundo. Cuando me abrazó, sentí que si daba rienda suelta a las emociones, terminaría llorando como una estúpida entre sus brazos. Y no era eso lo que quería. No era eso lo que iba a suceder. Las únicas palabras que surgieron de mis labios fueron un ahogado te quiero, que estoy segura de que no escuchó. Así fue como mi hermana, con el transcurso de los años y la experiencia que otorga la madurez, alejada en tiempo y distancia de los conflictos que la acompañaron, comenzó a interpretar el pasado y las desavenencias familiares de otra manera. Comprendió que mamá, presa de sus propias decepciones, había depositado en las hijas su frustración, generando el rechazo que teníamos hacia nuestro padre. Pese a eso, y aunque la tentación de provocar un acercamiento y al menos escribirle una carta siempre estaba latente, Cintia por una u otra cosa lo postergaba. Y él, fiel a su criterio de no interceder en sus decisiones, solo le enviaba para algún acontecimiento especial como cumpleaños y fiestas de fin de año una tarjeta de salutación con párrafos breves y ahorro de palabras, especialmente de aquellas que pudieran manifestar debilidad emocional. Pero la realidad es que aún más que eso, sufría la relación fría y distante que lo separaba de mí, a la hija que tenía más cerca, desde la distancia y desde los afectos. Ya había ingresado a la Facultad de Medicina cuando, a pesar de los desacuerdos que mantenía con mi padre, admiraba profundamente su trabajo y estaba convencida de que la investigación era la mejor opción para ejercer la medicina. Decidí radicarme en Cambridge. Me seducía el lugar porque, además de ser el más reconocido por sus universidades y posibilidades de trabajo, convivía en él una comunidad multiétnica, llena de vida. Una ciudad que albergaba a miles de estudiantes de cientos de países. Esa característica le ofrecía a la sociedad un carácter distintivo. Al mirar las poquísimas fotos que conservaba de cuando era niña, no me reconocía en ellas. La pequeña frágil, de cabello ondulado y transparencia en la mirada, era una mujer menuda pero fuerte. Algunos opinaban que aún con el atractivo físico de mi madre,
predominaba el perfil intelectual de Octavio. El deseo de querer aparecer indestructible, la capacidad para establecer relaciones e instituirse en líder, la casi agónica necesidad de ser aceptada, esa tenacidad que tal vez sin saberlo había heredado de él. Sin tener muy en claro por qué, ya de muy joven, pensaba que con solo desear algo muy intensamente y poner todo el empeño en procurarlo, la fuerza de la propia energía sumada a la energía cósmica actuaba a favor de ese propósito. Detestaba en mí la poca tolerancia a las frustraciones y la facilidad con la que me decepcionaban algunas actitudes de los hombres. Sin embargo, jamás claudicaba en mis ideales. La seguridad en sí misma quizás haya sido la mayor fortaleza de mis años juveniles. Hoy, cuando pienso en las circunstancias que sobrevinieron en mi padre, en esta condena a la que yo misma me sometí, pienso que nada es más fuerte que las emociones y los afectos. Y aquel viejo dicho, no hay razones para el corazón, cobra significado. Concluí el doctorado en investigación básica del área de la neurología, trabajando como laboratorista, casi 3 años después de haberme graduado en Harvard como médica bioquímica. Para entonces, la mayor parte de mis días ya transcurría entre tubos de ensayos, microscopios, probetas, instrumentos químicos y computadoras. La necesidad de un descanso se tornaba urgente cuando junto a 2 compañeras de trabajo decidimos pasar unas vacaciones en Canadá y desde allí visitar las cataratas del Niágara. En una de las plataformas del parque Reina Victoria, mientras contemplábamos alucinadas las luces artificiales que exaltan su belleza, conocí a Edward. La casualidad quiso que 2 días más tarde volviera a encontrarlo cuando él filmaba la caída del agua en el denominado velo de la novia. Observaba el agua golpeando con ímpetu en la garganta de la cascada cuando lo vi. El rocío que empañaba mis ojos no fue obstáculo para reparar en su aspecto físico. Muy atractivo, por cierto. Desde ese lugar de la pasarela, con los malecones canadienses como fondo, el espectáculo era alucinante. Sobre los arrecifes, y por efecto de la ubicación del sol, un arco iris se mostraba con arrogancia. De mi boca, sin proponérmelo, surgió un sonido de sorpresa o tal vez admiración. Y fue entonces que Edward reparó en mi presencia. ¿Te pasó algo?, preguntó. Nada, es que nunca antes había visto un arco iris así. Hermoso, ¿no? Eso trataba de filmar, pero el agua rompe con tanta fuerza sobre los acantilados que lo pierdo constantemente. Enseguida me contó que era de Toronto. Con frecuencia visitaba las cataratas. Según sus palabras, ese sitio lograba inyectarle energía. La conversación se suscitó con espontaneidad y pronto nos sorprendimos contándonos nuestras vidas. Para mi modo de ser, debo reconocerlo, nada habitual. Fueron mis compañeras quienes me retrotrajeron a la realidad, cuando apuradas se acercaron para recordarme que en poco menos de 15 minutos el bote que nos había llevado hasta allí emprendería el regreso. Hubo tiempo suficiente para intercambiarnos nuestros teléfonos y prometernos un encuentro. Esa misma noche, cuando arribé al hotel donde me alojaba, me esperaba su mensaje en el cuarto. Me proponía que cenáramos juntos la noche siguiente. Me sonrío al recordar que, aunque no pensaba desairar la invitación, tampoco me dejaba margen para negarme. Me esperaría a las 20 horas en el lobby. Nos vimos durante los 3 o 4 días que duró mi descanso, y a partir de allí comenzaron los planes para acortar la distancia que nos separaba. Para entonces, los encuentros estaban condicionados a nuestras posibilidades de viajar. La economía de Canadá, después de un largo periodo de recesión, había empezado a transitar una época de desarrollo y Edward, como analista de sistemas, aprovechaba esa oportunidad. La industria del software y la computación demandaba personal especializado y las condiciones de progreso personal se ofrecían alentadoras. Sin embargo, el embarazo de Axel apresuró la convivencia y Edward se mudó a Cambridge. Era allí donde yo había comenzado a trabajar como miembro titular del Consejo Directivo de la Organización Mundial,
para la investigación de las enfermedades neurológicas de Massachusetts. Al conocer al padre de mi hijo, conocí el amor, el hombre que desde adolescente había imaginado. Edward ejercía sobre mí una fuerza mágica. Hasta hoy, pese a las razones que nublan mi vida, él es el remanso.